¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos, un martes más. Hoy es 14 de noviembre ya. Les vamos a acompañar durante un tiempo en esta noche y esperamos que los contenidos que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, como siempre, les entretengan fundamentalmente y les interesen también. Eso también es importante para nosotros. Miren, uno de los asuntos que vamos a tratar tiene que ver con una mujer que se llama Julia Pindado. Ella es arquitecto o arquitecta, ella es de Piedrahíta, ha hecho muchas cosas relativas al patrimonio y tiene muchos proyectos por delante que viene a contarnos aquí a plató, pero no es más que uno de muchos asuntos. Miren. Además, estaremos seguros con la Policía Nacional. Hoy vamos a conocer cómo trabaja la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, la UFAM. Hablaremos de los premios literarios La Sombra del Ciprés, que cumplen ya 8 ediciones y se entregan el próximo sábado, el 18 de noviembre. Y tendremos tertulia para hablar de un binomio, política y vida. ¿Son inseparables? Lo debatiremos esta noche. Nada menos, política y vida. De eso hablaremos en la tertulia, en el último tramo de este programa, pero vamos a empezar estando muy seguros, porque todo es cuestión de seguridad. Así es, seguridad ante todo. Es un espacio que en 8 Magazine Ávila tiene un valor preponderante. Policía Nacional y Guardia Civil van intercalándose, vienen aquí a plató o vamos nosotros a su casa para conocerles mucho mejor y para ellos contarnos cómo trabajan. Nos acompaña Raúl Sáez, portavoz de Policía Nacional en Ávila. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿qué Ana, tal? buenas noches, como siempre, encantado. Bienvenido una vez más. Una vez más. Esta ya es casi tu casa, ¿eh? Bueno, la verdad que sí. Casi estás en nómina ya. Bueno, yo creo que todavía no, pero encantado de venir siempre. Igualmente nosotros aprendemos mucho, además de lo que nos contáis. Hoy Raúl no viene solo, viene muy bien acompañado por Elisa Gómez. Ella es inspectora jefe de la UFAM, que es la Unidad de Familia y Atención a la Mujer. Una unidad fundamental que trabaja mucho y muy bien para preservar la seguridad, sobre todo de los más vulnerables, podríamos decir. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bien, un placer Bien. acompañaros y espero que sea la primera de muchas más veces. Eso espero yo también. Te lo agradezco. De momento, hoy la tenemos aquí para que nos cuente cómo trabajan en la UFAM, pero antes, Raúl, me gustaría que nos pusiéramos en situación. ¿Te parece bien? Correcto. Bueno, por ejemplo, un ciudadano ve en la calle una agresión a una mujer o un vecino escucha que en la casa de al lado o en el piso de arriba hay voces, hay ruidos como de golpes, gritos de una mujer, bueno, en fin. Una situación de estas características muy estresante para el que la está percibiendo o escuchando, pero mucho más para quien la sufre, por supuesto. ¿Cómo tiene que actuar un ciudadano cuando es testigo de algo así? Sobre todo precaución. No debemos olvidar que debemos ayudar, pero no debemos que ser tampoco superhéroes. A veces vamos allí y sin avisar a la policía nos metemos en una situación que puede ser compleja incluso para nosotros, ¿no? Así que lo mejor es acto seguido 091 o 112, servicio de emergencias, y avisar a la policía. Aunque luego hagamos nosotros esa función de intentar evitar o intentar ayudar o simplemente estar allí para que no vaya más la agresión, ¿no? Pero mucho cuidado donde nos metemos a veces porque al final somos particulares y nos podemos encontrar en algo que nos puede venir a nosotros peor, ¿no? Es que avisar a la policía, eso es fundamental. Y una vez que acudamos nosotros, lo primero es que nos informen, que nos cuenten qué ha pasado, qué han oído, qué han visto, y con todos esos detalles nosotros podemos ya hacernos una primera idea de lo que está pasando. Que la gente no tenga miedo, que llame a la policía siempre, que no deje esa situación en la que, bueno, yo sí que he escuchado esto, pero bueno, como a lo mejor es habitual, o a lo mejor no pasa nada, o si llamo a lo mejor le molesta. Cuando una persona pide auxilio o pide socorro o nos encontramos algo así en la calle, hay que avisar a la policía siempre. En la calle o ya te digo, en la casa de al lado, ¿no? En la casa de al lado, puede suceder. Cualquier situación. No olvidemos que no solamente hablamos de violencia de género, podemos ir a un requerimiento en el que hay dos hermanos que se están agrediendo, discutiendo, una pareja que está discutiendo simplemente.
pueden ser tantas situaciones las que nos podemos encontrar, pero el hecho de omitirla y callarme y ver que, bueno, ha pasado algo, he escuchado algo, pero lo dejo ahí, ¿no? Hay que ir a comprobar qué ha pasado. Y si ya nos encontramos con una situación de violencia de género, pues ahí es cuando Seguridad Ciudadana, las policías que van a acudir en primer lugar, va a intervenir. Vale, en primer lugar, por lo tanto, si escuchamos como ciudadano, ustedes, los que están en casa viéndonos ahora mismo, si escuchamos como ciudadanos algo que nos está chirriando, nos parece que algo está pasando ahí de violencia familiar o tal, llamarlo primero a la Policía Nacional 091, ¿no? Siempre. O 112, servicio o de al emergencias, 112. pero eso es fundamental. ¿Alguna otra estrategia para intentar que no vaya más? Llamadas telefónicas a la casa, si se puede, o alguna otra estrategia. Yo creo que de momento con esa, que es la fundamental, Vale. y observar todo, ver todo, contarnos todo, y si la situación es muy complicada y hay que intentar evitarla, pues ya iremos allí, a lo mejor como ciudadanos, e intentar separar las partes, pero con mucha cuidado. cautela, mucha prudencia, que al final ellos no son policías y se puede complicar la situación. Vale. Es mejor siempre llamar y luego intentar ayudar. Vale, llega la policía al lugar de los hechos, donde se está produciendo esa situación. ¿Cómo actuáis? Bueno, primero se comprueba lo que está pasando, si realmente nos encontramos ante un caso de violencia de género y la mujer acaba de ser agredida o la mujer se encuentra en situación de humillación o de vejación y tenemos que actuar, pues procederemos a la detención si conlleva del autor. Con la víctima la acompañaremos al centro médico, eso es fundamental, para luego llevarla a la comisaría. Y muy pendientes de lo que nos encontremos en casa, si hay menores. En menores hay que dejarlos con alguien con absoluta confianza de la víctima en este caso. Dejaremos a los menores a buen recaudo, veremos a cómo se encuentran, miraremos la casa a ver qué ha pasado ahí, si hay mucho desorden, si ha habido más daños dentro de la casa. Se mira todo un poco, ¿no? Con todo lo que tenemos, toda la información que tenemos, digamos que nos lo llevamos hacia el centro médico, de allá a comisaría, y ahí es cuando ya, digamos que entra un poquito en juego, en este caso, la UFAN. Vale, ahí vamos a hablar con Elisa, que tienes Muy mucho bien. que contarnos, ¿no? Bueno, Estabas ahí escuchando a sí, Raúl, mira. te ponías en situación, Sí, ¿verdad, Elisa? sí, Porque no sé ahora mismo, en lo que llevamos de año, cuántas situaciones de este tipo habéis tenido que trabajar en la UFAM. Nosotros actualmente tenemos 88 víctimas con las que estamos trabajando. Es un número muy, muy elevado. Si bien es cierto que en algunas ocasiones las llamadas o las personas que se presentan en comisaría para labores de asesoramiento no denuncian. Quiero decir que los casos que se dan no son todos los que están reflejados, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, hay Lamentablemente, muchas ¿no? situaciones que no se denuncian pues, por muchos motivos, ya sea que la víctima no se atreve a dar el paso y en el último momento se echa para detrás. Entonces es cierto que la labor policial y de cualquier ciudadano de animar, de dar esos pasos es fundamental. Vale, tú eres inspectora de UFAM. Sí. Recordemos, la unidad de familia y atención a la mujer. No sé desde cuándo esta unidad está operativa aquí en Ávila, en la comisaría de Ávila. Pues mira, todas las comisarías provinciales y locales cuentan con una unidad de familia. Vale. Todas. Nosotros dependemos de una unidad central de familia que se encuentra en Madrid. Y territorialmente en todas las comisarías, tanto provinciales como locales y de distrito, cuentan con una unidad de familia. Actualmente, si bien es cierto, el trabajo que tenemos es mucho más amplio, porque hablamos de violencia de género, pero también trabajamos con violencia doméstica, temas de agresiones sexuales y con menores, en todos los aspectos, ya sea de aspectos de reforma como de protección. Es decir, es un abanico muy amplio. Muy amplio y muy delicado, Muchísimo, me parece, ¿verdad? muchísimo. Vale. Una vez que, Sí. que han actuado los compañeros, han Sí. ido al domicilio, han socorrido a la mujer, han puesto a buen recaudo a los niños, han detenido al presunto agresor, ahí entra en juego la UFAN. ¿De qué manera? Sí. Cuéntame. Vamos a ver, a nosotros nos llega la situación principalmente pues porque hay una intervención de seguridad ciudadana, como el compañero dice, y la víctima llega a comisaría. En dependencias nosotros contamos con dos partes, vamos a decir así. Una parte dedicada a la investigación y la prevención y otra parte destinada a la protección de la víctima. En el primer caso, nosotros intentamos que la víctima se encuentre en un espacio tranquilo, en un despacho, pues, que da sensación de paz, de tranquilidad, fuera de las miradas, principalmente teniendo en cuenta que es un aspecto de su intimidad importante lo que nos va a contar, porque en ocasiones lo que nos cuenta no lo ha contado antes. Entonces, bueno, pues dentro de ese espacio intentamos entablar la conversación con ella de la manera más tranquila, sosegada posible, porque hay que entender que la persona viene de una agresión. En este momento, bueno, pues tratamos de recabar los datos de la manera más exacta posible para poder iniciar una denuncia si la víctima quiere denunciar. En este caso estamos hablando de que quiere denunciar.
En ocasiones, después de estar muchas horas, digo horas e incluso días, trabajando con la víctima, que incluso marcha a casa, nosotros seguimos con ella, no denuncian. ¿Y entonces qué pasa, Elisa? Pues, ¿qué pasa? Primero, que nosotros tenemos un quebradero de cabeza tremendo, porque son situaciones personales que si bien es cierto, las personas que componemos la UFAN tenemos cierta sensibilidad con las víctimas, porque son situaciones que te las llevas a casa. Entonces, bueno, pues cuando no denuncian, nosotros de oficio tenemos que actuar. Normalmente se inicia lo que conocemos como el protocolo cero. De ahí la información que se recaba en las primeras actuaciones es muy importante, porque estamos recogiendo información in situ de la propia, por ejemplo, del propio hogar, de los propios vecinos, de los propios testigos. Mucha información, muchísima ¿no? información. Por eso es importante que lo que sí que me gustaría dejar claro es que la víctima de violencia de género tiene una serie de derechos. Los derechos que tiene la víctima como víctima que es, no solamente se llevan a cabo en la UFAM, sino desde el minuto 1 en el que la institución policial tiene conocimiento de que se ha producido un hecho delictivo. Ahí asiente Raúl, efectivamente. Claro, por eso es muy importante que se actúe con escrupulosidad en el momento de los hechos, ¿no? O sea, efectivamente. Y también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que los miembros de la UFAM es cierto que tenemos una formación un poco, vamos a decir, más específica en lo que es el ámbito de la violencia de género, tenemos que tener en cuenta que actualmente la Dirección General pretende que todos los miembros de la policía tengamos conocimientos suficientes como para entender la violencia desde una perspectiva de género. Desde el minuto 1 en el que tenemos cuenta de una agresión, esa víctima tiene que ser tratada de una manera impecable, es decir, para evitar en cualquier momento una revictimización por nuestra parte. Por eso es cierto que la labor que tenemos unos compañeros y otros tiene que estar unificada. Muy coordinada. Mucho. Sí. Es una labor de la UFAM, pero es cierto que Seguridad Ciudadana es una fuente muy importante de información y de apoyo. Así es, ¿no, Raúl? ¿Estabas asintiendo? Sí. Es que la realidad, ¿no? Muchas veces cuando nos comentan cuál es el mejor arma de la policía, yo siempre digo que un bolígrafo. Es que un bolígrafo es lo que te ayuda a apuntar todo, que no se te quede nada, que no se te escape nada, porque luego lo que va realmente a leer una fiscalía, un juzgado, los compañeros de la UFAN, todo lo que nosotros podamos escribir en el momento, una vez que llegamos a comisaría y lo plasmemos en un papel no atestado, pues al final es lo que ellos van a saber de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque luego si no te quedas todo ahí, cositas que, ay, mira, me dijeron, pero no recuerdo muy bien con la tensión, con lo que estás viviendo, se te pasan muchas cosas, entonces hay que apuntar todo muy bien y es fundamental. La doble victimización que por desgracia antes ocurría, hoy día eso ha cambiado muchísimo. Hoy las víctimas no tienen que pasar por eso, ni deben pasar por eso. Bastante están soportando ya, como para encima contarle a 8 personas lo que les está pasando, ¿no? Claro, entonces, recrearlo constantemente, ¿no? La labor que ejercéis y sobre todo desde la UFAM tiene también un aspecto de psicología básico, o sea, me parece importantísimo eso, ¿no? Esa sutileza y ese papel de psicólogos que tenéis que tener, ¿no? Es cierto que la formación que... A ver, vamos a entender que hay gente que somos, me incluyo porque creo que me puedo incluir, más predispuestas a una escucha activa, una sensibilidad con respecto a ciertos delitos, pero al final toda la gente que formamos parte de este grupo, yo creo que nos caracterizamos por eso, por saber escuchar, por dar tiempo, por ponernos en la piel de la otra persona, por una sensibilidad social, que es que además hay que, nosotros o la Dirección General sí que entiende que la gente que forma parte de estos grupos tiene que reunir ciertas características, pues como las que te estoy diciendo, la sensibilidad social es muy importante, entender las diferencias, partir de esas diferencias para entender cómo podemos dar respuesta, aprender a no juzgar, porque claro, es muy fácil juzgar lo que nos está contando una víctima. A veces nosotros podríamos decir, yo es que esto no lo hubiera hecho, no podemos hacer eso. Es decir, es transmitir la calma y sobre todo reforzar la valentía que ha tenido en dar ese paso. Ese paso continúe o no con una denuncia, pero ese primer paso, nuestra labor es decir, eres valiente. Claro, ahí estamos hablando fundamentalmente de mujeres, que son las víctimas, pero es una unidad de familia. Efectivamente. Los menores, los niños, también me importan mucho. Sí. Vamos a ver, es cierto, nuestra unidad, o la unidad que yo estoy llevando, el número más elevado de víctimas son mujeres, eso es así. Actualmente, cuando hablamos de violencia de género, también comprenden los menores que viven en los domicilios con estas personas. Es curioso que hay veces que las mujeres víctimas de violencia de género creen que sus hijos no están siendo víctimas porque no son agredidos físicamente,
porque no se les dirige a él el maltratador, y es un ambiente de gritos y de voces, que eso ya es maltrato. Es que tenemos que entender eso. Otro tipo de menores son menores que están, bueno, pues abandonados a su suerte, por así decirlo, que hay familias desestructuradas en donde tenemos que intervenir. Ahí la labor no es una labor de reforma, sino que las labores en muchas ocasiones, como bien recoge además la norma, son de protección del menor, proteger. Para eso contamos como una labor pues multidisciplinar, pues con servicios sociales. Muchísima colaboración con menores tenemos nosotros, con las CEAS, tanto a nivel personal como profesional. Ya hemos llegado a compenetrarnos y es verdad que cuando nos llegan avisos, por ejemplo, nosotros a través de lo que es bueno, pues, las actuaciones que tienen con los centros, con los ciudadanos, nos transmiten información de chavales o de chavalas que se encuentran en situaciones realmente de desamparo. De desamparo, que no es una acción delictiva, pero es una labor humanitaria la que tenemos que hacer. Es que en esta unidad, la finalidad de la unidad, también me gustaría recalcarlo un poco, no es la labor de lo que venimos diciendo de la policía, de la investigación y la detención del delincuente, que sí, sino que también nuestra unidad lo que prevalece ante todo es la labor asistencial, humanitaria, que esa labor la Policía Nacional la lleva por bandera. Y actualmente es verdad que en las líneas estratégicas que nosotros tenemos en los planes de actuación que dirigen la organización, está, entre otros, pues, la violencia de género y los colectivos más vulnerables, como los menores, por ejemplo. Nos lo está contando Elisa Gómez, es la inspectora jefe de la UFAM, aquí en Ávila. ¿Cuántos miembros forman parte de UFAM? Nosotros, en la parte de investigación, tenemos 4 compañeras, 4 mujeres, y en labores de protección tenemos una compañera y un compañero. En las labores de investigación, que son quizá las más conocidas, es el recoger la denuncia, como hemos dicho, el escuchar esos momentos iniciales, finalizar unas diligencias, transmitirlas al juzgado, comprobar que todo está bien escrito, o sea, documentalmente llevar a cabo las acciones que tenemos procedimentales, habituales. La parte de protección se encarga de lo que es la labor asistencial y de protección de la víctima. La que se encarga, por así decirlo, también de cumplir con la protección integral que las víctimas tienen, es decir, a nivel de servicios sociales, de la asistencia jurídica gratuita, informarla de todos los derechos que tiene una vez bueno, pues llega a dependencias policiales. Bueno, nos quedamos con ese dato, Raúl, 88 mujeres, nos decía Elisa, ahora mismo son víctimas y están tuteladas, iba a decir, pero bueno, manera, sí, bueno, arropadas. Exacto, esa es la palabra. Arropadas Exacto. a través de la UFAM. Sí. Y nos quedamos también con esa primera idea de que es muy importante que el ciudadano sepa reaccionar bien, ¿no? Sí, además lo ha explicado muy claro Elisa y bueno, lo que está demostrando es esa cercanía, ¿no? Lo que estamos aquí viendo es lo que se van a encontrar esas personas que están sufriendo y que tienen ese miedo, ¿no?, a acudir, o tanto por en este caso, por el autor de lo que es las agresiones diarias, como por lo que se puede encontrar en comisaría. No es fácil, ¿no?, ir a comisaría y contarle a alguien el problema que tienes, pero bueno, que si nos están viendo y pasan esas dificultades, que vean un poco cómo son personas como Elisa, que son cercanas, que son personas que van a trabajar por y para ellas, y es más, es que son 24 horas, es que es una comunicación constante, cualquier cosa que tengan que hacer. Ya no solo hablamos de esa protección que decía ella, es que si tienen que ir al juzgado, si tienen que hacer alguna gestión y están con miedo, pues si se pueden encontrar con su agresor, las van a acompañar, van a estar con ellas. Muy interesante, sí. Vale. Creo que es un poco, es todo, ¿no? Es todo, y que nadie se vea con ese miedo, ¿no?, a acudir a un sitio por el qué dirán o porque me van a tomar, porque mira, aquí viene a contarme. Es que trabajo nuestro es escucharlas y atenderlas y protegerlas. Bueno, pues ha sido un placer, Elisa Gómez, inspectora jefe de UFAM. Es mío. Un placer haber escuchado cómo trabajáis con esa delicadeza y con ese rigor también. Y Raúl Sáez, portavoz de Policía Nacional en Ávila, gracias por traernos estos asuntos. Bueno, podemos traer más a menudo, ¿no? Yo creo que lo ha hecho muy bien para que la traigamos más a menudo. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos, un placer. Siempre, a vosotros, gracias. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad, después hablaremos de arquitectura. No se muevan.
Ya estamos aquí después de la publicidad. Bienvenidos si se incorporan ahora. Esto es 8 Magazine Ávila. Vamos a acompañarles durante un tiempo en esta noche espléndida de noviembre, ya casi de finales, bueno, no, de mediados, que hoy es 14 y aquí estamos puntuales a esa cita que tanto nos gusta y que esperamos a ustedes les entretenga. Bueno, ahora vamos a hablar de arquitectura y lo vamos a hablar con una mujer muy joven, pero que ha hecho ya muchas cosas de las que nos va a contar pormenores. Se llama Julia Pindado, es arquitecto o arquitecta. Yo le estaba preguntando, ¿cómo prefieres que te digamos, arquitecto o arquitecta? Bueno, da igual. Julia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí para hablarnos de tu profesión, que además está muy ligada con las raíces, con el patrimonio de tu pueblo, entre otras cosas, que es Piedrahita, ¿no? Sí, sí, desde el principio lo llevo totalmente unido, desde Piedrahita a Ávila, todo el rato intentándolo ligar con la profesión. Bueno, primero, ¿por qué la arquitectura y cuál ha sido tu formación? Cuéntame. Pues yo estudié aquí en Ávila y después me fui a estudiar a Valladolid. La verdad que yo lo tenía muy claro desde pequeña que me quería dedicar a ello. O sea, yo entraba en obras, estuvimos haciendo la casa de Piedrahita. Y digo estuvimos porque es que yo iba a todas las visitas y a todas la toma de decisiones. Y bueno, la verdad que ya desde entonces empecé y una vez que tuve que decidirme, pues no tenía dudas y me fui a Valladolid. Estuve allí pues los 5 años, pero uno me fui a Valencia y otro a Cracovia. Y al terminar la carrera, es verdad que teníamos que elegir TFG y bueno, ya lo enfoqué al patrimonio y luego ya me fui a Granada para poder continuar en trabajos de investigación de patrimonio, entre ellos mi TFM, que también era de la Alcazaba de Guadix, que bueno, todo ello es al final ligado al patrimonio y al patrimonio arquitectónico en concreto. Claro, y uno de esas acciones o de esos trabajos en los que te has metido y has buceado tiene que ver con el monasterio de los dominicos de Piedrahita, ¿verdad? Sí. Vamos a poder además, mientras hablamos, ver un vídeo de ese monasterio maravilloso, por cierto, en el que tú has trabajado y bueno, que has investigado, ¿no? Sí, empecé con justo lo que te decía, el TFG, lo hice sobre ello, me pilló además justo en tiempos de pandemia, pero sí, bueno, ahí podemos ver unas imágenes de cómo... ¡Qué maravilla! Sí. Estuvimos justo grabando el año pasado, por esta época, y bueno, lo que se conservan son las ruinas de lo que fue un convento de dominicos que después de varias explosiones se convirtió en el cementerio. El estado en el que está ahora mismo, como vemos, está bastante en ruina, pero sí que es cierto que ahora mismo hay un proyecto concedido, se va a intentar intervenir en él y ya simplemente falta lo que es la resolución de quién es el encargado de dirigir este proyecto. Y una pregunta, Julia, ¿cómo se interviene en espacios arquitectónicos como este? ¿Se consolida lo que hay? ¿Se intenta Hay una añadir? ley muy grande de patrimonio a nivel nacional, pero además lo primero es con cabeza. O sea, tenemos que intentar ir poco a poco viendo cuál es el nivel primordial, qué son los primeros pasos, el nivel estructural, y luego intentar tocar lo mínimo. Lo que se trata es de consolidar lo que está, que se pueda mantener y sobre todo que no se pierda. Cuando se les da un uso a los monumentos es cuando realmente tienen algo, se pueden conservar y el propio uso hace que su mantenimiento sea mucho mejor. Vemos que está en medio de una pradera, de un prado de Piedrahita. Está justo ya como para salir hacia Pesquera. Entonces sí que es cierto, hombre, tiene ahora uso, bueno, el cementerio ya está cerrado, sí. Ahora mismo ya no se puede, se hizo uno nuevo, pero sí que se sigue abriendo, no siempre, pues ya te digo, porque ahora mismo el estado de ruina que tiene hay que intentar conservarlo como se pueda. Pero sí, está justo detrás del Palacio de los Duques de Alba, o sea, está realmente al lado de... Vale, pero ya sí hay un proyecto para consolidar... Se aprobó justo hace un año, justo antes de ya, o sea, después de hacer nosotros el vídeo, se aprobó a nivel de la Junta, entonces a día de hoy el proyecto ya está hecho y ahora está saliendo a ver quién lleva la dirección de obra del proyecto. Bueno, o sea que ya está en trámite, por lo menos. Y tú estarás ahí siempre atenta, ¿no, Julia? Yo vamos, no me voy a perder una visita de obra siempre que pueda. Vale, cuéntame un poco en qué estás ahora también. Estás con el doctorado, me parece. Sí, he empezado este año el doctorado y también lo voy a enfocar a Ávila. Voy a hacer la cartografía, bueno, realmente una recapitulación de todo lo que ya hay
y seguir trabajando con la cartografía de Ávila. Y una vez que eso ya esté, voy a pasar a lo que es la realidad extendida, que es un término que ahora mismo pues, es el más común. Ahí vemos parte de cartografía, sí, ¿no? Justo, sí, esto es de 1864, que es de unos de los cuantos que se conservan. Y una vez ya tengamos un poco lo que es la cartografía, con los monumentos VICs vamos a intentar llegar a tener una mezcla, ya te decía, lo que es la realidad extendida, que es la aumentada, más la virtual con la mixta. Se relacionan entre ellas para intentar coger el conjunto en su total. Bueno, realidad extendida. Así realidad se llama. extendida, sí. Claro, y te da, me imagino, una idea casi sí, en tres es como dimensiones. cuando ahora vas a los museos y puedes ver un poco Vale. en sí cómo son, una especie de maqueta virtual. Vale. Estás en ello ahora mismo. Sí, ¿no? he empezado este año, así que bueno, poco a poco iremos pudiendo enseñaros más Sobre cosas. Ávila, no sé si sobre determinados aspectos. Sobre los VIC de Ávila. Sobre los VIC. Primero la cartografía y luego empezaremos con los monumentos. Eso lleva mucho tiempo, imagino, ¿no? Sí, una media de unos 4 años. Bueno, hablemos de más proyectos, porque tienes una página web también en constante movimiento, ¿no? Sí, ahora mismo ya hemos podido sacarla, lanzarla, que llevamos un año trabajando en ello. Y sí, estoy con la web porque abrí el estudio aquí en Ávila y bueno, la idea es poder quedarme aquí y compaginar el doctorado con el trabajo como estudio aquí. Como estudio de arquitectura. Sí, bueno, no solo hacemos, o sea, no solo hay arquitectura, porque al final ahora es muy importante la rehabilitación. Diseño también. Ah, bien. Porque hay muchas subvenciones, los fondos Next Generation ahora mismo están a la orden del día y de aquí a 2030 tenemos que haber aumentado los edificios que se rehabilitan. Entonces, realmente el enfoque principal que tenemos no es solo la obra nueva, sino que a día de hoy una de las partes más importantes es la rehabilitación. ¿Dónde podemos consultar tu página? Pues yo soy Juliarch, entonces juliarch.com y podéis ver todos los servicios, me podéis contactar sin problema y sobre todo eso, tener a ver, en cuenta... deletréame, por favor. Juliarch. Julia RCH. Sí, es la mezcla entre Julia y arquitecto en inglés, que es architect, entonces Vale. es la mezcla. Vale, ahí podemos encontrar tus Ahí podemos tener tus todos trabajos. los... ¿Está bien puesto así? Bien. Sí. Vale, muy bien. Pues ahí No, nos sobra una A. Nos sobra una A. Vale, ahora lo corregimos. Julia, Perfecto. Vale. Ahí podemos encontrar todo lo que estás haciendo ahora en el ámbito de la rehabilitación. ¿Por qué es tan importante rehabilitar, preservar? Porque mantener? estamos acostumbrados a que queremos todo lo nuevo, pero realmente lo que ya tenemos lo tenemos que potenciar, porque cuando uno hace una casa no la hace para cambiarse a mitad de su vida. Cuando uno construye su casa quiere seguir viviendo en ella. Sí. Ahora está correcto, compañeros. Qué bien lo hacéis. Ese es el contacto. Sí, es ese, Bien, justo. Vale. Cuando uno hace la vivienda, al final lo primero que lo hace es para las personas. Entonces, se trata de mejorar el confort que tiene uno, entre otras cosas. Luego, la otra parte importante es la eficiencia energética. Estamos acostumbrados ya, estamos hablando todo del cambio climático y demás, un punto importante es las energías renovables que tenemos en las viviendas. Entonces, uno de los focos que tienen las subvenciones son para intentar fomentar que se haga un arreglo, unas renovaciones dentro de todas las energías, en las ventanas, que es una cosa que ahora mismo todo el mundo está ahí. Es el momento de aprovechar a mejorar nuestra vivienda en vez de construir nosotros. Nos lo está contando Julia Pindado, ella es arquitecto A. Y nos ha hablado de cosas muy interesantes, por ejemplo, de ese monasterio de los dominicos de Piedrahita, que ya tiene un proyecto debajo Por fin tenemos. o al lado para poder consolidarlo. Es una maravilla, lo hemos visto ahí. Y también de su doctorado y de las cosas que está emprendiendo en su página podemos encontrar toda la información y todo el contacto con Julia, que además ahora pues pretendes instalarte aquí y combinar, ¿no? Desde luego, yo Pues si puedo quedarme en Ávila es lo que quiero. Pues un placer haberte conocido, esta es tu casa, así te digo. No sé pues si seremos muy gracias. eficientes o no, pero cariño tenemos muchísimo para recibirte. Muchísimas gracias, Julia. Que vaya gracias, muy bien. Ana. Venga, vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad y después hablaremos de premios y de literatura.
Aquí estamos y ahora vamos a hablar de literatura y de premios. Son los 8º premios ya que La Sombra del Ciprés, la Asociación de Novelistas de Ávila, va a entregar el próximo sábado 18 de noviembre en el Auditorio de San Francisco. Es una gala muy especial en la que se reconoce la labor que determinadas personas mantienen con respecto a ese vínculo que la literatura y la vida ha de mantener también. Entonces, tenemos aquí con nosotros a personas que hacen posible que esos lazos de unión se mantengan y permanezcan gracias a unos reconocimientos que se entregan, como les digo, el sábado. Están con nosotros Cristóbal Medina, que es uno de los organizadores de esta gala, que no es más que la parte más visible de un trabajo muy profundo que hacen desde La Sombra del Ciprés. Él además es vocal de la Junta Directiva. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. El trabajo viene desde muy atrás, como bien has dicho, porque empezamos pues casi cuando acabamos la gala posterior. Empezamos a pedir candidaturas porque son unos premios que son participativos. Pedimos a los asociados que nos envíen candidaturas y luego hay un grupo de trabajo que es el que podemos decir que lo cocina. Vale, lo y ahí estás. Sí, ahí estamos, ahí está también Sí. José. Ahora hablamos con José Peñalver, que además de estar ahí también en ese grupo de personas que cocinan esos premios de La Sombra del Ciprés, además es el que también se ha encargado de coordinar una novedad este año, José, ¿no? Así es, sí. Se trata del trofeo, la estatuilla, que este año resulta la novedad. El diseño está inspirado en una obra de Julio Veredas, compañero, miembro de la asociación, y es una recreación de una mano en posición de escritura que tiene entre los dedos índice y pulgar un ciprés como si fuese una pluma estilográfica. Ahí la están viendo en todo detalle nuestros espectadores, la tenemos sobre la mesa, es muy hermosa, porque sí. Además es muy simbólica, ¿verdad? Está hecha en resina, sí. En resina ecológica porque no tiene, los componentes que tiene no son tóxicos, y pintada de color bronce. Todo eso está sentado sobre una peana de madera de haya, oscurecida con un tinte de color cerezo. Y el otro elemento que tiene es la placa de latón, donde está troquelado el nombre de los premios, el nombre del premio por un lado y el nombre del premiado por otro. Vale, estos son los premios que vais a entregar este sábado a partir de las 7 de la tarde, me parece, en el Auditorio de San Francisco. Y ahora tienes que decirnos, Cristóbal, los premiados. Claro, sí. Estamos deseosos de saber. Este año tenemos 7 premiados, bueno, ayer ya hemos anunciado quiénes eran y estamos muy contentos de poder reconocer y subir al escenario a gente que se lo merece de verdad. Es que es un gusto poder, pues eso, subir a la gente para que tenga un aplauso. Y entre todos los premiados de ámbito local tenemos a un premiado de ámbito nacional que no le damos más importancia que al resto. O sea que él va y normalmente, bueno, ha venido Mayorga, ha venido Elvira Sastre, ha venido gente que tiene, Roberto Santiago, gente que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional y vienen contentos de que sea una asociación humilde. En este caso es Luis Alberto de Cuenca, me parece, ¿no? Sí, bueno, que me estoy enrollando y no te respondo. Ese premio nacional al que aludías. Ese premio nacional es sí. Luis Alberto de Cuenca, que bueno, hace falta poco decir de su biografía porque tiene una biografía extensa, es un excelente poeta, tiene Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Traducción, Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila, es crítico. Bueno, lo ha hecho todo en el mundo de la literatura, incluso en la política, porque ha sido pues, secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional, o sea que es alguien que vendrá encantado y bueno, esperemos sorprenderle y emocionarle como al resto de los premiados. Vale, cuéntame cuáles son los galardonados abulenses, digamos. Vamos a empezar, por ejemplo, por David Galán Galindo, que es un cineasta que es de Ávila, que es muy joven, que tiene proyección nacional y proyección internacional. Como abulense le queremos premiar Alfonso Pindado. Alfonso Pindado es un dramaturgo que, bueno, en Madrid ha sido un promotor cultural con la Sala Triángulo, una sala alternativa que ha tenido mucha importancia pues, en el ámbito madrileño, y ahora cuando se ha jubilado se ha venido a la provincia de Ávila, a 20, y allí se ha hecho una casa y al lado se ha hecho un teatro.
Qué maravilla. Y Bueno, trae gente de fuera, yo ya lo conozco y me ha fascinado. vale. Alfonso Pindado también, entonces, una librería. Una me librería. parece. Este año ha sido para Atenea. José Eugenio García Moreno es el promotor, lleva 22 años en un barrio, pues poniendo los libros en el escaparate para que todos los que pasan por allí pues, se animen a la lectura. Es un animador de la lectura. Hemos querido premiar también a la docencia, un profesor de literatura, José María López García, un profesor jubilado que ha sido de la Escuela de Magisterio de Ávila, y queremos reconocer esa labor tan grande en favor de promover la lectura, por lo menos enseñar quiénes son los escritores a la gente que se acerca a las aulas. Muy bien. Y nos queda un premio. Nos queda un premio. Pues entonces el premio que nos queda es el que para nosotros nos llega más al corazón. Es un premio más sentimental y más que un premio es un homenaje que queremos hacer a nuestro querido compañero Juan Pedro Fernández Blanco. Nos dejó en febrero. Que como excepción, perdona que te interrumpa, como excepción, la asociación no suele, una norma básica es no premiar a ninguno de sus asociados, pero en este caso se ha creído conveniente hacer una excepción por el fallecimiento de esta persona. Sí, queremos reconocer, por un lado, su calidad poética. Es un poeta que bueno, tenía 2 libros publicados, tenía más poemas escritos que no había publicado, de una calidad muy grande. Bueno, era una persona con muchas lecturas, un intelectual potente, amante del cine. Y bueno, con 43 años, en febrero, pues nos ha dejado desolados porque además era muy participativo en la asociación. Una persona que se implicaba en todas las actividades. Un homenaje a Juan Pedro, entonces, Fernández Blanco se... Vendrá su familia a recoger Sí. el premio y bueno, nos emocionaremos porque Claro. no puede ser de otra manera. Bueno, son los premios a La sombra del ciprés, la 8ª edición ya, que se trabaja profusamente a lo largo de todo el año, como bien decía Cristóbal. Sí, dime, José. Quería decir nada más que se me ha pasado a decir una cosa importante, Claro. que el autor de la estatuilla se llama Antonio García Cristóbal, es un joven empresario que está empezando en este mundo y me parecía importante decirlo. Bueno, esa gala es este sábado, está abierta, entiendo, a todo el público que desea asistir a partir de las 7 en el Auditorio de San Francisco, pero a partir de aquí seguís trabajando, ¿no, José o Cristóbal? Sí, seguiremos trabajando, tenemos cosas pendientes entre medias, como el libro colaborativo que sacaremos en primavera, pero vamos, inmediatamente nos ponemos con otra gala y con el resto de actividades. El libro colaborativo, para quien no sepa en qué consiste, decidnos, José o Cristóbal. Bueno, se decide una temática todos los años, se somete a votación y entonces quedamos todos los que quieran, los miembros de la asociación que quieran colaborar con relatos relacionados con esa temática, lo hacen. Después hay un equipo de trabajo editorial, que son los que se dedican a hacer las primeras correcciones, y después ya se lleva a la imprenta. Ya hemos sacado varios. 9. 9 nada menos. ¿eh? El 9 próximo hijos. será el 10º. El 10º, bueno, habrá que hacerlo ahí por todo lo alto, ¿no? Sí. Es un número redondo. Y siempre es una sorpresa porque lo mantenemos discretamente. ¿Y será para primavera? Sí, Vale. con toda seguridad porque todos los años participamos en la Feria del Libro y es allí donde lo presentamos, en el mes de abril. ¿Cuántos socios tiene ya La sombra del ciprés? Porque es una asociación potente que ha ido consolidándose poco a poco y ahora mismo, bueno, pues es una de las más importantes en el panorama literario de Ávila. Hombre, en Ávila, siendo la ciudad que es y los habitantes que tenemos, somos 72, creo que somos Bueno. ahora. Cuento nada más los que estamos pagando cuota. Sí, sí. Porque ha habido más gente que se ha acercado, que bueno, que marcha fuera y tal. Amigos Y hay muchos, ¿no? amigos hay muchos. Sí. Y lo más importante de esta asociación, que es lo que yo más aprecio, es la gente que conoces dentro de ella. Y yo he hecho amistades con gente de Ávila, con la que no me hubiera cruzado en ningún sitio y digo, qué interesante. Bueno, pues para que vean un poco el resultado de una parte del trabajo de La sombra del ciprés, de la Asociación de Novelistas de Ávila, les invitamos a que este sábado a las 7 de la tarde acudan a esa gala de entrega de los premios La sombra del ciprés. Son 8 ya los años en que llevan haciéndolo. Sí. Esta es la 8ª edición. Esta es la 8ª porque en 2020 no tuvimos. No hubo.
Sí que hubo libro, pero no hubo gala. No hubo gala, pues por las razones que todos conocemos Sí, ya. por la por pandemia. la maldita pandemia que nos tenía a todos muy mal. La novedad de este año la tienen sobre la mesa, es una magnífica, preciosa estatuilla simbólica donde las haya. José Peñalver es el encargado de haber coordinado esta obra de arte y desde luego que no sé si pesa mucho o no, pero es muy bonita para tenerla, sí pesa, sí. Me dice Cristóbal Medina, que es uno de los hacedores de todo esto. Gracias, Cristóbal, gracias, José, por haber estado aquí. Allí estaremos el sábado. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y después no se muevan mucho, pónganse confortables porque tenemos tertulia. Estamos ya en la recta final de este programa de 8 Magazine Ávila en este martes 14 de noviembre. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento, que es el final. Es la recta final y además una recta final muy entretenida porque tenemos tertulia. Fíjense, hoy vamos a hacernos una pregunta. Vamos a preguntarnos si todo en la vida es política. Podría ser el título de una canción o de cualquier otra manifestación artística, una novela, una película que impliquen una trama, pero no lo es. Es una pregunta sincera. Nos preguntamos si todo en la vida es política. ¿De qué manera nos afecta la política aunque nos creamos al margen de ella? ¿Por qué la mayoría siente desafección de este término? ¿Tenemos poca cultura política? ¿Cuáles son las consecuencias de una falta de interés en este sentido? Bueno, miren, del binomio vida-política vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con Gabriela Torregrosa, Rubén Jiménez y Pablo Martín, a quienes tenemos ya en este plató dispuestos a charlar. Muy buenas noches a los tres. ¿Qué tal estáis? Bueno, todo bien, todo correcto. ¿Todo bien? Ahora ¿Políticamente correcto? Menudos días para elegir hablar de política. Uy, ya, pues Está la por eso he elegido yo este tema. Empezamos con Pablo, a ver qué nos cuenta. Pues lo primero, que me encanta que hablemos de política gente que no somos políticos, como profesión. Otra cosa es que seamos políticos como participantes de la política, porque si la política viene de polis, que es la ciudad, en el momento en que uno se entiende conviviendo con otros, pues ya necesita ciertas normas de política, de cómo nos tratamos, de cómo nos reconocemos, de cómo nos respetamos, de cómo... Entonces, en ese sentido, la política es esencial, como es la biología, como es, no sé, tantas cosas. Otra cosa son los políticos y las políticas, que ahí ya que es otra cosa, pero lo que es la política forma parte, y renunciar a esa parte de nuestra ciudadanía, de nuestro entendernos juntos, pues al final hace que otros decidan por ti. Y es una pérdida de libertad. Es una pérdida de libertad y además no te exime de estar en política también, aunque tú creas que estás apartado, pienso yo, ¿no? Porque lo único que estás más manipulado. Que somos no políticos hablando de política y ya volvemos al síndrome del impostor. Vamos a hablar de lo que no sabemos. Pero efectivamente todo es política y a todos los niveles. Me da igual de qué política estemos hablando, si a nivel nacional, regional o en nuestra propia casa. Si hacemos política en nuestros hogares, con nuestros amigos, en las asociaciones de vecinos, creo que absolutamente todo es política y todo nos afecta. Comentabais eso, ¿qué es la política? ¿Qué definimos la política? Pues yo diría que la política es la forma de repartir, de gestionar los recursos de los que disponemos. Igual lo podemos hacer en nuestra casa, que lo podemos hacer, como decía antes, en la asociación de vecinos o en el instituto. Y eso reparto es lo que de verdad nos afecta. Antes decían a alguien, pues es que ya no se distingue políticas de derecha y de izquierda. Sí se distingue. Si tú tienes X dinero, depende de cómo repartas ese dinero, podrás decir que estás repartiendo de una manera o estás repartiendo de otra. Ahí sale ¿sí, no? el matemático, ¿habéis visto? Sí, está haciendo ya montoncitos. Sí, todavía no hemos empezado. Has venido hoy, has dicho que a dar caña, venga. No, yo no. Está ahí No, asomando Está ahí, un poco está la patita.
Sigue. O sea, que sí, que es muy... Hombre, es importantísimo la forma de repartir los recursos y luego la segunda parte de la política, una es gestionar los recursos de los que disponemos, sean públicos, sean privados, y la segunda el arte de hacer pactos, que precisamente estamos ahora en una época en que nos están haciendo que nos polaricemos a un sitio a otro, y entre esto y esto hay muchas cosas por el medio. Y después de todo este jaleo que se está montando, de la amnistía y de todo, al día siguiente de todo, habrá gente que siga sin poder mandar a sus hijos a estudiar porque no tienen dinero, habrá gente que le sigan desahuciando, habrá gente que no tenga médicos para ir. Es decir, que todo esto para mí es una cortina de humo de lo que de verdad es hacer política y de lo que nos importa a los ciudadanos, que es el día a día, la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera. Gabriela. Yo me voy un poco al origen de tu pregunta, a la esencia de si la política está todos los días con nosotros y nos rodea, y de hecho es lo que nos distingue a los seres humanos. Ya lo dijo Aristóteles, nos definía a los seres humanos como zoon politikon, como animal político, es decir, que piensa, que gestiona, que lo habéis dicho, lo has dicho tú, lo de gestionar, que vive en sociedad y que necesita organizar esa sociedad en el momento en que uno ya decide cómo organizar esa sociedad y toma decisiones, tiene opiniones, sobre todo formas de pensar y ya ideologías. En ese momento ya se convierte en un ser político, esté en primera fila o no, como decía Pablo. Uy, que estáis los tres de acuerdo. No, a ver, sí. Espero que empiece a Pasa es que saltar luego la chispa confundimos- en algún momento. Yo creo que confundimos el ser político y el entenderse con una responsabilidad política, empezando por cómo se gestiona uno mismo, cómo gestiona y cómo pide a los poderes que tú, en democracia, gracias a Dios, les has cedido esa gestión, porque los políticos no son dueños de nada. Les hemos cedido la sociedad la gestión de lo común. Se lo cedemos y les exigimos Y responsabilidades. por eso les podemos Sí. exigir, si no, no les podríamos Les tenemos exigir que nada. Tienen un responsabilidades. programa que es un contrato, debería serlo. Pero eso, Debería, no lo vamos a bajar a la tierra. Pero no lo eso es. no es, eso en la realidad no se produce. Porque se así. entiende el poder como una finalidad, no como un medio. Y eso también es una manera de entender la política. En lugar de vivir en una democracia, es decir, el poder del pueblo, pues hemos llegado a una partitocracia, a una ideologicracia, no sé cómo llamarlo, donde encima te obligan a situarte en un extremo o en otro. Esto de la polarización que se está hablando tanto. Y no solamente el arte de hacer pactos, es que va antes. O sea, porque el pacto presupone que estamos enfrentados y hay que pactar, pero ¿y todo lo que tenemos en común? ¿Y todo lo que deberíamos estar de acuerdo de primeras? ¿No? Es que a mí mucha gente alrededor, hablando de política, me lo dicen, es que ahora mismo ninguno de los que están me representa. No me siento representado por ningún partido. Y lo que hablabas antes de los políticos y de las políticas, no como géneros y como las políticas que efectúa cada uno de ellos. No nos sentimos representados por ellas. Es decir, Claro, y entonces, ¿cuál es el papel de esa persona que no se siente representada por ninguno de los políticos que en teoría hemos elegido nosotros? Pues es muy Seguirse complicado. implicando, porque la política en sí, no en primera fila, pero la política en sí como profesión es una profesión muy noble. Si uno viene de verdad a servir a los demás y buscar el bien común, va a ser capaz de, independientemente de la ideología que tenga, llegar a acuerdos, llegar a líneas rojas, no pasar de aquí, tener un respeto, y eso hay que procurarlo. Es que ha costado mucho llegar hasta aquí. Desde el principio, antes solo podían opinar los hombres libres. Poco a poco hemos incluido, estaban excluidos los esclavos, me estoy yendo muy atrás, las mujeres, los jóvenes. Poco a poco hemos ido ganando en derechos, al fin y al cabo, y podemos opinar todos. Lo que hay que hacer es no pasar ciertas líneas rojas y ser capaces de llegar a acuerdos, aunque sean mínimos, a consensos. Claro, ¿y quién marca esas noble y líneas bonita, rojas? Pregunto, porque Sí. claro, depende de quién sea, marca una línea roja u otra, ¿no? A ver. Pero es que yo creo que de verdad, de corazón pienso que nos están engañando por todos los lados, ¿eh? Pero por todos los lados. Quiero decir que puedes no estar de acuerdo en algunas políticas, pero nos están haciendo salir a la calle por unos temas que de verdad, no, a nosotros en el día a día no nos influye. Como decía antes, el día después de la amnistía,
No vamos a tener médico de primaria hasta pasado una semana. No vamos a tener becas suficientes. Es decir, yo quiero debatir de eso, de cómo se reparten las becas. Las otras decisiones también van a repercutir a largo plazo, Es que van unidas. Y no poco. Van unidas. A ver, Pablo. Está la gran política y luego pues la política del día a día. Yo estoy de acuerdo con Gabriela en el que dice, ¿qué podemos hacer? Implicarse, pero es que la política no es simplemente apuntarme a un partido a ver si voy subiendo y consigo ser alcalde, diputado o presidente. Pero es que es lo que quieren y lo han conseguido. Claro, porque han reducido la política. Han ganado peso los partidos sobre las personas. Y yo siempre he pensado que tiene que ser al revés. Tenían que tener más peso las personas sobre los partidos. Y todas las instituciones intermedias. Si es que da una pena. ¿Cuánta gente hay en las AMPAs de los colegios? ¿Cuánta gente va de verdad interesada a una reunión de la comunidad de vecinos? ¿Quién se hace cargo y dice, venga, yo me hago cargo de esto que es de todos? Empezando con cosas pequeñas. La comunidad de Porque, vecinos. claro, ¿qué le voy a pedir yo a un político que tiene mucha responsabilidad cuando yo... Pero salen adelante, todas las asociaciones juveniles, asociaciones de vecinos, salen adelante. Yo con hay el una trabajo cosa de que quiero, mucha gente, que quiero pero poner salen. sobre la mesa porque a mí me preocupa un poco. Hablaba en la pequeña introducción de la desafección política, que es muchísimo más grande en los jóvenes. Total, absoluta. O sea, una Pero están más desafección total. polarizados. Bueno, ¿Por qué? Ahí le voy a decir, eso mismo voy a decir. A ver, explícalo, por favor. Mira, vete a las redes sociales. En las elecciones, yo creo que de mayo-junio, les hicieron una encuesta a los jóvenes qué sabían de política, a través de qué medios sabían de política y qué tipo de mensajes les venían. Bueno, la red por la que más noticias recibían en política era TikTok. Y el 85-90% de los mensajes, por no decir casi 100%, de Vox. Vox ha trabajado mucho las redes sociales con los adolescentes. Y vídeos de estos que te salen, aunque no estés suscrito o que van saliendo. Sí, que te pues, saltan, sí, avisos. Entonces, vista la encuesta, pregunté en mi casa, pregunté a mi hijo, y digo, ¿pero a ti te salta esto? Y dice, sí, los de verde. Te hablo de 15 años, tiene 14 años. O sea, se están trabajando a los adolescentes de esa manera. Inversión, es investigación e inversión. A ver, los jóvenes, ¿qué redes sociales usan más en este momento exacto en el que vamos a tener una campaña y unas votaciones? Esta, pues al ataque, y a unos les sale bien. Yo creo que todos los partidos lo han intentado en esas mismas redes, pero a unos les sale mejor, a otros les sale peor. Gabriela, luego habría que ver por qué. ¿Y qué quieren oír? Es muy fácil lanzar pildoritas en contra de los inmigrantes, en contra de X cosas, y entonces te meten eso, te estás escuchando constantemente, tú todavía no tienes una opinión formada, te está llegando todo el máximo de información de este lado, por el otro lado no te llega, al final ¿dónde va a ir tu pensamiento? Hacia este lado. Son píldoras que ellos quieren oír. Y viceversa. Para si que te haya llegase del política otro. tiene que haber educación. Porque lo mismo que pasó ahora con vos, pasaba hace 8 años con Podemos. Si tú das clase en el instituto, lo que era antes el ser rebelde, pues era ser de Podemos. Ahora ser rebelde es ser de vos. Y dentro de 5 años, pues será lo que toque, porque no decidimos nosotros qué es lo que toca. Hay gente muy poderosa detrás que decide qué es lo que toca en cada momento. Por eso no podemos reducir la política y dejar que la política la hagan los políticos. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando ha salido esta asociación de padres, que el gobierno prohíba el uso de los móviles hasta los 16. Pero bueno, ¿pero quién manda en tu casa? Si tú eres padre y crees que no es bueno un móvil hasta los 16, no lo pongas. ¿Quién tiene que venir el gobierno a meterse en tu casa a decirte cómo tienes que educar a tu hijo? Aunque sea una cosa buena. O sea, hemos decidido ya que sea otro Echar balones fuera. el que nos gobierne en Sí, todos pero los sobre sentidos. todo el riesgo ese del paternalismo Claro. del Sí. gobierno que queremos que nos Pero es que solucione luego, todo. pero ¿no? es que luego el gobierno son políticos que vienen de donde vienen, han llegado como han llegado y tienen sus intereses. Luego nos llevamos las manos a la cabeza, que solo piensan en ellos. En el fondo es Pablo, tu falta de autoridad. Tu falta de autoridad en tu casa, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Y entonces que otros me lo legislen, que otros me lo resuelvan. Cuando eres tú, lo tienes que gestionar tú y resolverlo tú exactamente. Y es que ese paternalismo quita libertad también, Sí, entiendo, sí. ¿no? No, y a veces este tipo de situaciones viene de noticias internacionales que se convierten en virales porque algo se ha leído de este tema en otros países que lo están implementando, prohibiendo móviles en institutos y demás, incluso
comprarlo a los padres, pero no puedo coger un titular e incorporarlo a mi país de la noche a la mañana porque allí ha funcionado. Cada país, en cuanto a democracia, exclusivamente hablando, hablo de los países que tienen democracia, cada uno está en su punto y la democracia va a seguir evolucionando y cambiando, tanto en España como en el resto de países. Y hay que adaptarse y hay que tener mucho cuidado con las perlas que se sueltan y las propuestas que se sueltan porque es peligroso. Yo también me preguntaba si tenemos poca cultura política. Que somos muy jóvenes. Claro, es que somos muy jóvenes son 50 políticamente. años. Sí, sí. Mira los años que lleva Estados Y Unidos. sin embargo... Y esto va a funcionar, ya lo he dicho alguna vez en alguna tertulia, lo que yo creo que es un péndulo. Estábamos en este extremo, hemos pasado al otro extremo y yo creo que la virtud estará en el medio. Pero democráticamente hablando, somos ni siquiera imberbes. Y sin embargo había más cultura política en el 78, que fueron capaces de hacer una transición, que no la queremos cargar ahora. O sea, nos hemos deseducado. No es que ahora es que seamos poquito, o sea, como somos jóvenes tenemos poca cultura democrática, no. Yo creo que teníamos mucha cultura política, democrática no, porque veníamos de una dictadura, pero sí un concepto de sociedad, un concepto de bien común, un concepto de superar problemas, que dio lugar a una transición. Y gracias a eso tenemos democracia. ¿Y por qué lo hemos olvidado entonces? Porque los intereses de los partidos políticos que asumen el poder como un fin y no como un medio se han hecho con la política. Entonces ahora lo importante es el interés del partido tal, que tiene sus seguidores y que tiene que ganarse sus votos, pero no el bien común. Cuando la política es el arte del bien común, de buscar el bien de la mayoría, no el interés general, como lo decía el otro día Luis Argüello. Dice, hemos cogido un concepto de los bancos para aplicarlo a la sociedad. Antes se hablaba de bien común, ahora se habla de interés general. ¿Quién marca el interés general? La mitad más uno. Como tengo la mitad más uno, estoy legitimado. ¿Es eso en cualquier cierto? caso, estamos hablando de políticos, pero sobre todo cuanto más lejos estemos del municipio, de nuestra localidad, no sé yo hasta qué punto los políticos son los que marcan la agenda política y no son las empresas del IBEX y son otro tipo de asociaciones que hay detrás, que muchas veces ellos están con las manos atadas porque les marcan la política. Es decir, el que ha puesto el dinero es el que al final les va a exigir. Le pasa con medios de comunicación, con partidos políticos. Solamente hay que preguntar, ¿dónde va un político que se jubila? Bueno, ¿a qué empresas va? Sobre todo los que están arriba, y ahí siguen completamente. Sí, es verdad, muy pocos han vuelto a su antiguo trabajo o tal, ¿no? Tienen asesores de ciertas empresas. Sí lo tenían. Sí lo tenían, claro, esa es otra. Muchos ni lo tenían. Por eso siempre abogo por subir la carga personal de la persona y disminuir la de los partidos. Siempre, y además, por ejemplo, que hablamos de Julio, está en contra de esto. Por favor, yo necesito listas abiertas, que cada partido, o semiabiertas, que cada partido elija... ¿Quién está en contra, Julio, dices? No le gusta, es a nivel de partido. Le tenemos aquí, creo que le tenemos por aquí. Los partidos... Julio está siempre, aunque no venga. Tenemos por aquí a los Julio. partidos se preocuparán de coger a los mejores. Es decir, si yo voy a votar a la persona A o a la persona B, si yo soy el presidente del partido A, voy a intentar poner al mejor, al que mejor currículo tenga, al que mejor lo vaya a gestionar, porque también corre el peligro de que pongan al que mejor imagen tenga, y lo mismo nos cae alguno de un reality por ahí porque tenga imagen. Sí, ojo que hay que tener cuidado también con todas las... Esa es la cosa, que al final la política, pues, ¿por qué está denostada? Pues por este tipo de cosas, por los titulares con, pues, que si... temas financieros, temas económicos que saltan a la prensa, que si fraude, que si tal, y al final, ¿cómo vas a convencer a la gente de interesarse en la política si solo leen titulares? Porque claro, ¿qué interesa? A los de un partido les interesa sacar los platos rotos del otro partido y claro... Y que todo vale. A mí lo que más me duele es que todo vale. Y sobre todo, fíjate, es una cosa que los tres trabajamos en el sector público, imagino que aquí en el medio de comunicación pasará lo mismo. Nosotros luchamos contra la mentira y se ha estabilizado que la mentira es habitual y que no importe mentir. Ahora hay muchos vídeos de lo que se dijo en campaña y se taxativamente diciendo que no a ciertas cosas y ahora se hace lo contrario o anteriormente. Es decir, por eso hablabas de la desafección. Es un cambio de opinión política. La mentira, no. O sea, en otros países tenemos una memoria de pez, yo creo, ¿no? No, yo creo que es que nos han deseducado, es decir, nos han enseñado a que da igual.
Porque da igual que gobierne uno que otro, Sí, que da sí. igual que uno decida que da igual que ahora diga blanco y ahora diga negro, porque al final cada uno piensa solo en sí mismo. ¿Y eso es un riesgo? Y eso es la muerte de la política, eso Claro. es convertirnos en una Claro. autocracia, en una no sé qué palabra utilizar. O sea, que al final te gobierna otro, una heterocracia. En lugar de ser nosotros responsables como ciudadanos de la sociedad que generamos, le dejamos esa responsabilidad a otro que tiene sus intereses, sus influencias políticas y económicas, su tal. Claro, luego decimos, es que no me representa. Claro que no te representa, pero ¿tú qué le has pedido? ¿Tú Y qué ya luego le procuran ellos reclamas? denigrar lo que les venga bien para el divide y vencerás. Sindicatos, por ejemplo, hablabais de la transición. ¿Qué Sí. poder tenían entonces los sindicatos y qué poder tienen ahora? Y yo creo que poco a poco nos han ido metiendo en la cabeza quiénes forman los sindicatos, qué hacen, etcétera. Me da igual la judicatura. Como les interese criticar la judicatura como está pasando Ahora estos está días... pasando, está pasando. Está Están pasando. ahí con Sí, la sí. judicialización de la política o la política... Sí, ahí los medios y lo que hay detrás de los medios está condicionando el... Nos queda un minuto escaso, me dicen, desde abajo. Me gustaría una última ronda sobre el tema, ese binomio política-vida, si realmente va ligado per se o alguien puede desligarlo. Gabriela. Ya lo he dicho, que yo creo que está, y estoy convencida de que está ligado, indiscutiblemente, que debemos estar más implicados, tratar de implicarnos, y desde que estemos en la escuela yo creo que habría que tocar el tema un poquito más formación general y no ideológica, sino ser conscientes de lo que tenemos. Yo creo que eso, Rubén. tenía que haber un debate profundo, de verdad, qué políticos somos los que queremos, qué virtud debe tener un político, la sinceridad, la verdad, el trabajo, la honestidad, porque muchas cosas se nos están quedando a un lado, y yo creo que son valores importantísimos que se han perdido completamente, y de ahí viene, yo creo, toda la desafección que está habiendo en la política, no solo de los jóvenes, los 40 años, 50, etcétera. La gente mayor, La gente efectivamente. mayor. Sí, sí. Pablo. Que los primeros políticos somos cada uno, que tenemos una responsabilidad personal respecto a la comunidad. Por tanto, cada vez que exijamos a los políticos, nos lo exijamos a nosotros. Esos valores que tú dices de honestidad, de tal, y sobre todo de generar espacios y generar grupos, generar instituciones intermedias que gestionen la sociedad de otra manera. Yo les digo a los muchachos, ¿no te gustan los políticos? Entra tú. Entra tú y haz lo distinto. Porque nadie nos impide realmente ser políticos de verdad. Y creo que la democracia permite eso. Luego te Pues absorbe la masa. así lo dejamos. Muy interesante esta tertulia en la que hemos debatido sobre si es posible vivir sin política. Creo que ha quedado claro que no. Muchas gracias, Gabriela, Rubén. Muchas gracias, Pablo, a los tres por estar aquí. Buenas noches. Y hoy, miren, nos despedimos de una manera especial porque nos vamos a ir al circo. Sí, acabamos con circo, el mayor espectáculo del mundo, el Circo Coliseo, con su espectáculo Cuba, que nos acompañará los días 16 a las 7 de la tarde, el 17 también a las 7 de la tarde, el sábado 18 a las 5 y a las 8 y el domingo 19 a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Es un gusto siempre ir al circo, en este caso con este espectáculo del Circo Coliseo Cuba, en el recinto ferial junto a la policía local. El circo nos espera y con el circo, señores, nos vamos. Cuídense mucho y que sean todos los felices que puedan. Nos vemos mañana miércoles, día 15. Les dejamos con el circo. Hasta mañana.